Ya. ¿Listo? Muy buenas tardes. Nuestro grupo va a explicar la memoria RAM. Estamos conformados por Laura Porras, Alejandro Martínez y quien le está hablando, Nicolás Celi. Bueno, para empezar, vamos a explicar el diseño del RTL. Como podemos observar, hay dos bloques principales que viene siendo el divisor de frecuencia y el módulo que simula la memoria RAM. Entonces, tenemos una entrada que viene siendo el reloj del top level, que este va de 50 MHz, y una salida que va a ser con el reloj reducida. En el segundo bloque tenemos la entrada que se llama RAM Clock, que ese viene siendo el reloj pero más lento, y está la señal de control que viene siendo el top WOR y el dato de entrada que viene siendo el top data. Entonces ahí se producen los siguientes dos que viene siendo el top lead alone, que viene siendo el que se enciende si la contraseña es válida, y el top level safe, que es cuando se enciende si se ha guardado exitosamente esta contraseña. Listo, como dijeron mi compañera, entonces la memoria RAM es un componente esencial en un sistema digital que hace parte del sistema de memoria, junto al central de procesamiento, en este caso pues sería la CPU. Una de las funciones de la RAM es leer instrucciones, interpretarlas, procesarlas y por último las guarda. Entonces, en el código que les vamos a explicar el día de hoy, em, es una RAM que tiene la capacidad de guardar y verificar contraseñas. Bueno, este tiene dos modos de operación. La escritura que nos permite guardar las contraseñas y la de lectura que nos verifica las contraseñas. En este caso, bueno, lo verificamos con el uso de LED. Y este también nos permite que nos muestra el estado del proceso de este. Entonces, bueno, llamamos las librerías normal, entonces empieza la entidad perdón, estoy en donde no era. Entonces empieza la entidad de la RAM, que es genérica. Acá empezamos a llamar las variables, que, bueno, la primera es eh, la entrada, la entrada del reloj. La segunda es lo que les estaba explicando, el modo de escribir y el modo de leer o de verificar. Eh, bueno, seguimos con la arquitectura, eh, que, bueno, comienza con la señal de memoria. Eh, Ahí hace un flag, lo que permite saber si las contraseñas están guardadas o no. Eh, por otra parte, también declaramos la dirección actual en donde se van a guardar o donde se va a verificar esta información. Eh, Listo. Después de terminar la arquitectura, empezamos los procesos. Entonces acá llamamos la RAM y la señal del reloj. Bueno, este nos permite eh, lo que dije antes, escribir en la RAM y guardar la información de esta. Entonces, cuando es 0, lo que nos da es que se guarda la información de la RAM, se guarda la información o la información que acabamos de digitar. Y si quedan 1, eh, le da valor a este. Ese es el primer proceso. En el segundo proceso que acá comienza, eh, esto permite que incrementa la dirección y guarda las contraseñas. También tiene una fase de verificación que compara las contraseñas ingresadas y bueno, entonces si la contraseña ingresada está bien escrita, entonces la verifica y se enciende el 1. Y si no,
y si no, igual se guarda la contraseña y se acaba el proceso. Ok, ahora vamos a explicar. Como tal, este código en VHDL implementa un divisor de frecuencia que sirve para generar una señal de reloj con una frecuencia más baja a partir de una señal de reloj base de 50 MHz. Vamos a explicarlo parte a parte. En las dos primeras líneas tenemos la librería y las entidades. Después de esto se importan las librerías estándar para trabajar con una lógica digital. En la entidad frequency se define un módulo con un módulo genérico, que es el max count, que controla cuántos ciclos del reloj de entrada se están contando antes de cambiar de un estado al reloj de salida. Un puerto de entrada, que es el CLK 50 MHz, que es el reloj base de 50 MHz. Un puerto de salida, que es la nueva señal de reloj con menor frecuencia. Después de esto tenemos la arquitectura de la RTL. La parte del count es el contador de los ciclos del reloj de entrada. Después de esto tenemos el almacenamiento para la señal de salida, que se alterna entre cero y uno. Tenemos los procesos Genlock, que como tal se activa el flanco de subida, que es el frequency de 50 MHz del CLK. eh, Busca y cuenta los pulsos del reloj de entrada. Si no se ha alcanzado los máximos contados, se incrementa con el contador, con el count. Cuando este alcanza el valor que se está buscando, se cambia al toggle, que es el estado del reloj de salida, y se reinicia el contador. Esto divide la frecuencia. Es decir, si cuando la frecuencia llega al número obtenido, sale una salida de 1 Hz porque se necesitan 25 millones de ciclos para poder cambiar el estado. Bájalo un poquito, porfa. Eh, Tenemos el segundo proceso, que es el per second. Ahí está. Eh, que solo copia el valor del CLK de la salida, que este proceso es redundante y se reemplaza con una simple asignación. Y pues en resumen, el código recibe la señal del 50 MHz y la divide por 2 para generar una señal de frecuencia menor. Y es útil en este tipo de proyectos para generar o crear relojes más lentos para los controladores, los contadores o como tal en los LEDs para que estos parpadeen. Bueno, ya para finalizar, como lo venimos ensayando en los ejercicios presentados anteriormente, tenemos nuestro top level que inicia pues con las librerías que se usan y ya sigue la entidad del top level que tiene ahí los parámetros que se van a usar, como por ejemplo el password data, que es el tamaño de las entradas de los datos, o sea, de la contraseña, y el RAM size, que es la cantidad de ítems que se pueden guardar en la RAM. Viene la parte de port, que vienen siendo los puertos, como el top clock, que es la señal del reloj en la entrada, el el top data in, que viene siendo la entrada de los datos, o sea, hace la contraseña, y pues entre los otros datos que se muestran ahí, le- tenemos el componente, pues se ve que la arquitectura es en RTL. Y también tenemos el componente de frecuencia, que ahí es donde genera una frecuencia baja para partir de una entrada de 50 MHz. Y el reloj resultante se usa en otros módulos. También está el módulo de la RAM, que módulo representa la RAM donde se almacenan las contraseñas y pues también se verifica si una contraseña ingresada coincide con la contraseña que se registró anteriormente. También tenemos la señal interna y las conexiones entre los componentes, que es las que conecta la entrada del reloj y genera el siguiente pulso, siguiente reloj. Y ya por último tenemos la instancia de la RAM, que viene siendo la que conecta el nuevo reloj, los datos y controla la lectura y escritura de la RAM. Y por último vamos a modelarlo en el Model SIM.
Esperamos un momento mientras se termina de compilar. Ah, ya. Bueno, aquí por último modelamos. Bueno, en esta última parte, hagamos acá en el top level, top de la señal del reloj, aquí en el data es donde administramos la contraseña. Aquí es donde nos muestra si las contraseñas quedaron guardadas. Estas dos, estas dos son las que nos muestran si es uno o es cero. Y aquí la señal del reloj. Entonces acá vamos a cambiar. Entonces acá administramos la primera contraseña, le damos un salto de línea y aquí queda. Entonces quedó en cero. Entonces eso significa que quedó guardada la contraseña. Vamos a guardar la siguiente contraseña. Damos el salto de línea y también podemos observar que también quedó guardada. Y por último, y acá también podemos observar que también la contraseña quedó guardada, que valga la redundancia. Y así concluimos la memoria RAM. Muchas gracias por su atención.